esta manifestación que tú estás haciendo. Gracias. El gobierno de México confirmó el miércoles la detención de 12 policías del estado de Tamaulipas por participar en la masacre de 19 personas que fueron calcinadas, entre ellas guatemaltecos, en una zona fronteriza con Estados Unidos. Y desde luego estas violaciones a los derechos humanos de los migrantes son absolutamente inaceptables. Tenemos que tener, como en este caso, las investigaciones de la CNDH para proceder en consecuencia, no para deslindar responsabilidades, para imputar conductas irregulares. El 23 de enero, la Fiscalía del Estado de Tamaulipas, que es fronterizo con Texas, informó que dentro de un vehículo encontraron restos calcinados de 19 personas. Se presume que en su mayoría eran migrantes de Guatemala que buscaban llegar a Estados Unidos. Tras las primeras indagatorias y un análisis del lugar, la Fiscalía ha reforzado la hipótesis de una alteración del crimen que indicaría la probable participación de los uniformados. Los policías detenidos serán acusados por su probable participación en los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad, desempeño de funciones administrativas y falsedad en informes dados a la autoridad. La Fiscalía de Tamaulipas ha trabajado con autoridades consulares de Guatemala y con base en análisis de ADN se ha logrado identificar a 2 guatemaltecos y 2 mexicanos entre las víctimas. Tamaulipas, en la costa del Golfo de México, es la ruta más corta para llegar a Estados Unidos desde el sur, pero es peligrosa por la presencia de bandas que secuestran, extorsionan y asesinan a migrantes.